Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nido. Que Dios les bendiga. Nuevamente continuamos con nuestro estudio en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14 nos corresponde en el día de hoy y vamos a dar inicio, pero primeramente como introducción vamos a resumir un poquito lo último acontecido en el capítulo 14 referente a Absalón. Absalón había reunido a todos sus hermanos para invitarlos a una cena familiar, inclusive había invitado a su padre a David, y todos estuvieron presentes excepto el padre, en este caso David, y ahí Absalón dio muerte a su hermano Amón, quien había violado a su hermana Tamar. Al enterarse David, recuerde esto, que al enterarse David de lo acontecido, la reacción de él fue de enojo. Dice la Escritura que se enojó mucho, pero hasta ahí llegó su intervención en este doloroso caso. Su enojo no solucionó un problema que tendría consecuencias drásticas en el futuro. Absalón huyó y estuvo en Gesur 3 años, y en esos años David se olvidó de su hijo. Lo condenó al destierro. Vamos a ver aquí el capítulo 14 para iniciarnos en este nuevo estudio. Y dice la Escritura en el verso 1, conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se había inclinado por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta. Y le dijo, yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Vamos a ver aquí detenidamente qué está ocurriendo. Joab conocía el corazón de David. Y conociendo el corazón de David, él sabía que David tenía una inclinación por Absalón y que sin lugar a dudas él sería el sucesor al trono. Había una inclinación y un favoritismo de David por su hijo Absalón. Y amados en Cristo, es el primer error que encontramos en este relato, porque no debe de haber favoritos entre los hijos. Ese es un tremendo error que causa mucho daño. Los padres debemos de amar a nuestros hijos por igual. Sí, hay unos más mimosos, hay unos un poquito más desobedientes. Cada quien tiene su propia personalidad, pero eso no les resta que nosotros amemos a unos más que a otros. David tenía mucha inclinación por Absalón y Joab lo sabe. Entonces Joab toma una mujer de Tecoa, una mujer astuta, dice aquí la Escritura, para que ella se fingiera en duelo, que se vistiera de luto, que no se maquillara, que dice no te unjas con óleo, no arreglara su rostro, sino que se presentara como una mujer que desde hacía mucho tiempo estaba en duelo por un muerto. La intención de Joab aquí, ya que él puso las palabras en la boca de esta mujer, las palabras que tenía que decirle a David, la intención de Joab era mover las emociones del rey, contándole una parábola, o sea, una ilustración donde el rey pudiera verse a sí mismo y recapacitara y se acordara de hacer volver al joven Absalón. Veamos el verso 5, cómo comienza esta mujer su relato. Ella vino a pedir socorro ante el rey David y hizo una reverencia, vino respetuosamente, se postró en tierra sobre su rostro. Y en el verso 5 dice, el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Su sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató.
Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagará el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Note lo que está hablando esta mujer. Le está contando una historia que no es real. Este es una ilustración, una parábola, para que él recapacite que él tiene un hijo que mató a su hermano y que lo han juzgado y de tal manera que todos se han vuelto contra él y el rey no ha hecho nada. Entonces dice, y la mujer de Tecoa dijo al rey, Señor, rey mío, la maldad sea sobre mí, sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces, te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y aquí viene una promesa que David hizo, digamos un juramento. Él empeñó aquí su palabra. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Justamente había hablado David y él manda que no toquen al hijo y hace juramento de que no caerá en tierra un pelo de su cabello, como lo vemos, como ya lo leímos en el verso 11. Ahora note usted esto. Aquí vemos quizá la razón por la cual David dio órdenes a Joab y a todo su ejército que no tocaran, que no mataran al joven Absalón. Posiblemente él recordándose de la justicia que había hecho aquel joven, aquel hermano, que era una parábola, no era algo real, pero eso lo llevó a recapacitar. Él dio órdenes. Absalón había matado a su hermano, sí, porque David no había hecho justicia, mas Absalón hizo la justicia. Entonces, recordemos esto, quizás eso fue la razón, no sabemos, pero hace sentido, porque él hizo juramento de que el hermano que había matado a su propio hermano no se le tocara ni un solo pelo de su cabeza. Así es que en el verso 12 la mujer ya expone abiertamente al rey por qué razón vino con esta parábola. Entonces dice, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor y al rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, amados en Cristo! La mujer expone abiertamente y le dice que él mismo es culpable por haber desterrado a Absalón. En otras palabras, se repitió lo mismo que con Natán, el profeta. Esta mujer trajo una parábola puesta en los labios a través de Joab. Trajo una parábola que lo retrata a él en su pecado de adulterio y pronunció sentencia contra el hombre que había actuado injustamente contra su prójimo. Un recordatorio, David, recuérdate. Tú mismo dictaste sentencia de que aquel hombre muriera. Sin embargo, Dios hizo misericordia contigo. Ahora David juzga un caso de un crimen entre dos hermanos y su justicia se hace ver una vez más, pero su propia justicia lo condena a sí mismo. Por no haber hecho justicia con Absalón cuando su delito fue a causa de una ofensa que le hicieron a su hermana, que David no juzgó y lo había condenado al destierro sin ver el rostro del rey. Veamos el verso 13 una vez más. Entonces la mujer dijo,
¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. ¿Podemos ver esto, amados? David se hace culpable por haber condenado a Absalón, por no haber él actuado en justicia. Él no actuó en justicia. Es justo para ver el pecado de otro, pero no fue justo para juzgar conforme la ley de Dios. Nuestra justicia, le vuelvo a repetir, es injusticia. La justicia de Dios es perfecta. Había una ley que condena al asesino, al violador. Había una ley, pero también está la ley de la misericordia de Dios. Ya David había probado esa misericordia. David había sido un asesino. No era diferente. No había actuado diferente a como actuó Absalón. Absalón lo hizo haciendo justicia a su hermana. David cometió adulterio por sus pasiones, por sus deseos carnales. Ahí no estaba haciendo justicia, estaba haciendo injusticia a un hombre bueno y a una mujer que tomó para acostarse con ella. Entonces, note usted, esta mujer habla de la misericordia de Dios, porque Dios provee medios para los desterrados, amados en Cristo. Nuestro pecado nos desterró de la presencia del Señor, destituidos de su presencia. Sin embargo, Dios proveyó medios para acercarnos a Él. Y aquí vamos a hacer una pausa, amados. Vamos a hacer una pausa para ver la misericordia de Dios, cómo actuó nuestro Padre. Vamos a ver directamente a nuestro Padre Celestial, cómo actuó frente a los primeros hijos desobedientes que le fallaron, y vamos a aprender una lección sumamente importante para nosotros como padres ante los hijos hallados en falta. Veamos a los primeros hijos en el huerto del Edén. ¿Quiénes fueron los primeros hijos? Adán y Eva. Fueron encontrados en falta, han desobedecido a su padre, tomaron el fruto que no debían de haber comido y hubo consecuencias de muerte. Aquí hay consecuencias eternas de muerte. La primera reacción de nuestro Padre Celestial fue completamente opuesta a la actitud, a la reacción de David. David se enojó mucho, hasta ahí llegó. Aquí hay un delito, aquí hay una falta de un hijo, de dos, primeramente Amón. Aquí hay una falta de un hijo que ha violado a su hermana. ¿Cuál fue la reacción de David? La reacción de nuestro Padre fue muy opuesta y la vamos a ver en este momento. La reacción de David: se enojó mucho. Si nuestro Padre Celestial, escuche esto, se hubiera airado en contra de esos hijos desobedientes, los hubiera consumido. Porque la palabra del Señor dice que la ira de Dios es fuego consumidor. La reacción de nuestro Padre no fue una reacción de ira, con el fin de destruir a estos culpables. Su primera reacción fue buscar a los culpables, ya que ellos se habían escondido, se hicieron hojas de parra para cubrir su desnudez, o sea, cubrir su pecado, pero su padre los manda llamar. ¿Para qué los manda llamar? Para tener un diálogo con ellos. Vea cómo actúa nuestro Padre Celestial. Número 1, nos confronta. Hay un diálogo. ¿Dónde estás, Adán? Fue la pregunta. Le habla a su conciencia. Mira, Adán, ¿dónde estás? Mira las consecuencias de tu pecado. ¿Estás avergonzado? ¿Te sientes culpable? ¿Te has dado cuenta que estás desnudo? Y que no fue como la serpiente dijo. Perdiste tu posición exaltada que yo te había dado. Le habló a su conciencia, le hizo ver la gravedad de su falta. Note usted el primer paso que nosotros, de este ejemplo de nuestro Padre, que nosotros debemos de tomar ante la falta de nuestros hijos, antes de reaccionar negativamente como lo hizo David.
se enojó mucho, dio un portazo, se encerró y se olvidó del asunto. No, no podemos olvidarnos de la falta. El padre no se olvidó, el padre confrontó. Ven, Adán, ¿dónde estás? Date cuenta tu condición, date cuenta las consecuencias de tu pecado. Después de eso, él buscó el medio para que ellos siguieran teniendo comunión con él, la manera de acercarse. ¿Qué fue lo que hizo? Él proveyó soluciones. Ya está el problema. ¿Qué ganamos con aumentar el problema? De forma equivocada, con enojos, con gritos, con reclamos. ¿Qué solucionamos? Nada. Se va a agrandar el problema. El padre buscó la solución de cubrir la vergüenza, la desnudez de sus hijos y sacrificó un animal para que con su piel pudiera cubrirlos y ellos pudieran acercarse a él sin vergüenza. Tercero, ¿qué fue lo que proveyó nuestro Padre? Sí, son culpables, sí, cubro tu desnudez, no, pero no estoy pasando por alto el pecado, sino que traigo disciplina. ¿Cuál fue la disciplina? Una disciplina que les iba a causar mucho dolor, ya que las cosas no iban a ser como al principio de la creación. El hombre trabajaría y le costaría mucho cansancio, dolor y aflicción el ganar el sustento de su familia. Y la mujer, por cuanto su deseo, su alma, iba a estar prendida a su esposo y ya no al Señor, iba a dar con dolor a sus hijos. Y sus hijos iban a venir a este mundo causándole mucho dolor en sus partos. La vida en la tierra sería llena de espinos y abrojos, muy difícil. Ellos aprenderían que la desobediencia causa dolor y ese dolor los acercaría a su Padre en lugar de esconderse de Él. ¿Te das cuenta, amados en Cristo? Que Dios no pasa por alto nuestro pecado, no nos deja sin disciplina. ¿Cuántas veces nos olvidamos nosotros de disciplinar a nuestros hijos? Porque me enojé, pero ya se me pasó. No, al Padre no se le pasó. Y no hizo a un lado la disciplina, porque pues sí, están bonitos mis hijos, yo los crié, los formé, los hice a mi semejanza, sí, pues ya los cubrí, ya les di el medio que se acerquen a mí, los llevo al parque, pues para que ya se les pase, ya se me pasó a mí el enojo, que continúen igual, no voy a ejercer disciplina porque pues es la primera vez. Si hay una primera vez, va a haber una segunda y va a haber una tercera. ¿Por qué? Porque no se ejerció la disciplina. El Padre nunca nos dejará sin disciplina. No dejó sin disciplina a esta pareja. Mucho dolor. Imagínense, ya aquel paraíso dejó de ser el paraíso donde todo era accesible a su alcance. Ahora les tendría que costar tener lo que ellos necesitaban. Por último, cuarto, vemos la restitución. Siempre tiene que haber una restitución. Él mismo proveyó su redención, lo rescataría de las consecuencias por el pecado. Él enviaría a su unigénito Hijo a morir en la cruz y derramar su sangre para que ellos volvieran a tener la posición que habían perdido en el Edén, la comunión perfecta con su Padre, las delicias de un paraíso y sobre todo su restitución en una posición exaltada como hijos de Dios, gozando de todos los privilegios del reino. Ahora volvamos a Absalón. Tengamos esto en mente, tengamos estos pasos que el Señor dio, nuestro Padre Celestial dio, para enfrentar a unos hijos desobedientes y que ellos aprendieran la lección y se volvieran a Él. Amados en Cristo, vamos a ver a Absalón. Vamos en el verso 28, vamos a ver aquí algo. Estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro. Veamos esto. ¿Qué hizo el Señor después de los puntos que hemos visto? Primeramente fue
buscar a los culpables para proveerles el medio de solucionar el problema en que se habían metido. Segundo, disciplinó. Tercero, hubo una restitución. Pero después de que esta mujer, usada por Joab para hacerle conciencia del abandono que había hecho David a Absalón y cómo lo había desterrado, no acordándose más de él, David lo trae a Jerusalén. Pero por 2 años, Absalón no vio el rostro del rey. A pesar de que estaba cercano, David no lo trajo al palacio. En otras palabras, no hubo diálogo, no hubo solución para el problema en que se había metido Absalón, no hubo disciplina y no hubo restitución. Entonces, verso 29 dice, mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Absalón quería ver a su padre y sabe que no puede llegar directamente ya que David no abre camino para restitución, ni siquiera para disciplina. Él cerró completamente la puerta. Entonces vemos cómo Absalón desea ver a su padre y mandó por Joab para enviarle mensaje a través de Joab al rey, pero Joab no quiso venir. Quizás Joab, dije, en el fondo, no sé qué es lo que pensó. Él dijo, no, yo no me meto y en esto, y él está aquí. Pero sí se metió para que lo trajeran, pero Joab era muy curioso, hacía cosas y los dejaba a medias, ¿no? Entonces, cuando vio que no vino Joab, dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene ahí cebada, eran vecinos, note usted. Y de prenderle fuego, y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces, cuando a Joab le llega el fuego, le llega lo calientito, entonces es cuando va y se presenta delante de Absalón. Ya le había quemado el campo. Dice, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Eso pregunta Joab, esa es la respuesta. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátenme. Absalón estaba dispuesto a la justicia. Absalón estaba dispuesto a la disciplina. Cuando nuestros hijos se portan mal, cuando hay rebelión, ¿sabe qué están clamando ellos? Disciplina. Enséñame, instrúyeme, guíame. No sé cómo conducirme. Sé que hice mal, pero tú nunca me confrontaste con mi maldad. Sé que no he hecho lo correcto, pero enséñame a hacer lo correcto. No me mandes al destierro. No pegues gritos que no entiendo, porque mi capacidad como hijo todavía no logro entender más allá de lo que es la maldad. Enséñame lo que es bueno, enséñame lo que es malo, enséñame, Padre. Y cuando cometa un equívoco, cuando cometa una falta, disciplíname para no volver a cometer ese mal, para caminar de acuerdo a lo que tú me dices que es bueno. Pero debes de enseñarme, Padre, cómo caminar en lo bueno, porque no sé caminar en caminos de rectitud. Te corresponde a ti, Padre, enseñarme. Absalón está clamando por disciplina. Si hay pecado en mí, mátame. Si he hecho lo malo, haz justicia. La justicia que no hizo con Tamar, la justicia que no hizo con Absalón, porque lo envía al destierro. Y ahora Absalón está confrontando. Él quiere, él sabe que hay una justicia divina. Él sabe que el rey es su padre y el rey tiene autoridad para ejercer juicio. Amados, en Cristo se da cuenta aquí lo que está sucediendo en esta familia y en cuántas familias más. Actuamos muchísimas veces neciamente
Yo he actuado neciamente. Y lo primero que viene es la reacción de David. El grito, el portazo y no te quiero ver, el destierro. Inmediatamente viene el destierro. Quítate de aquí. Estoy muy enojado, estoy muy enojada. Vete a tu cuarto. El destierro. Inmediatamente. Y ya cuando está el hijo del destierro, se me olvidó el problema. Se me olvidó el mal que hizo. Hijo, sal, vámonos de paseo. No hubo disciplina. Y no hubo una restitución. Porque no puede haber restitución si antes no hay disciplina. Si no hay corrección, si no hay un cambio, ¿cómo puedo restituirlo? Pero no podemos saltarnos ninguno de los pasos que dio nuestro Padre Celestial. Lamentablemente no nos saltamos muchas veces, y más si es el consentido, como Absalón. Absalón era el consentido. Así que su padre lo desterró, no se volvió a acordar de él, y cuando finalmente lo trae de regreso al reino, por espacio de 2 años, le vuelvo a repetir, no vio el rostro de su padre. No hubo restitución para Absalón. Qué tremendo, amados. No hubo un diálogo para hacerlo recapacitar del mal que había hecho. No hubo un reconocimiento de David que él había fallado. Amados en Cristo, los hijos fallan. Y decimos, ay, este hijo. Pero si el hijo falló, hay que examinarnos. ¿Dónde fallamos nosotros primero? Para que ellos fallaran después. David nos reconoció que él había fallado en no tomar el asunto de Tamar en sus manos y no haber hecho justicia de acuerdo a la ley de Dios. En total, Absalón estuvo 7 años sin ver a su padre. 2 años pasaron después de la violación de su hermana. 3 años estuvo en el desierto y 2 años en Jerusalén sin ver el rostro de su padre. Un total de 7 años habían transcurrido y no se le había hecho justicia. Voy a retroceder al versículo 25 y vamos a ver algo acerca de Absalón. La palabra del Señor dice, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Vamos a ver aquí esto es bien peligroso. Aquí vemos un retrato de Absalón. En cuanto a su físico, no había en todo Israel, ninguno tan alabado por su hermosura. No había defecto en él. Absalón se ganó la simpatía de todo Israel. Y aquí hay un grande peligro que David no miró. Un resentido, muy alabado y con mucha carisma con el pueblo. Preste atención a esto. Aquí vemos la sombra del peligro, de la división del reino. Tenga esto en cuenta porque lo vamos a ver más adelante. Terrible fue esto. ¿Por qué? Porque Absalón tenía simpatía y sabía ganarse a la gente. Pero mire lo que había en su corazón, lo que ya se estaba cocinando, lo que ya estaba gestándose en su corazón. Una rebelión por el resentimiento, por el abandono que su padre. Volvamos al verso 31 y 32. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Recuerde esto. Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá, vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vuelvo a repetir, Absalón clamando por justicia. Absalón clamando por misericordia. Cuando vemos el dolor de David ante la muerte de su hijo Absalón, podemos comprender aquí que mucho de su dolor no fue solamente la muerte de Absalón, sino que en su corazón había ese sentir
de, no sé si remordimiento o arrepentimiento por no haber hecho lo correcto. Él no había tomado el tiempo para ejercer su papel de padre y había restituido a su hijo por la falta que había cometido, otorgándole el perdón, como nos otorga nuestro Padre ese perdón. Acercándolo a él, él no lo acercó, no le dio la posición de hijo perdonado, aceptado y amado. Lo único que David hizo fue darle un beso. Veamos esto. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. No se solucionan los problemas con besos. Ay, mi niño, hiciste mal, ven. No se solucionó con ese beso. Fue un beso frío, un beso que no solucionaba nada. Fue una acción sentimental de momento y no hubo una restitución completa. No le devolvió a Absalón su posición de hijo heredero con todos los honores y los privilegios. David no siguió los pasos de Dios Padre ante los hijos culpables en el Edén. Antes de llegar al beso, al abrazo, ay, mi hijo, estás pequeño, aquí está tu padre, aquí está tu madre, está bien, hijo, nomás no lo vuelvas a hacer. Ahí no hay cambio, ahí no hay disciplina, ahí no hubo diálogo, ahí no hubo restitución. Ah, pero hubo beso. Oh, cómo beso a mis hijos. Note usted, para Absalón no hubo un diálogo. No dijo, hijo, bienvenido, te extrañé. Vamos a hablar de lo ocurrido. Perdona que no tome el tiempo en el tiempo adecuado, en el tiempo que yo debí de intervenir, pero nunca es tarde. Hijo, perdóname, te fallé. Vamos a dialogar, vamos a llegar conforme la palabra del Señor, vamos a llegar a buscar soluciones a esto. La misericordia de Dios es grande. Dios me perdonó. Yo fui un asesino, hijo, del testimonio. Los hijos deben de saber que no somos perfectos. La imagen de perfección, de el padre y la madre perfectos, crean hijos tan inseguros, tan llenos de dolor, de frustración, porque ellos saben que no son perfectos. Yo he sabido de casos que inclusive llegan al suicidio. Hermanos en Cristo, mire todo lo que faltó en la vida de Absalón. David debió de haber dado testimonio. Dios tuvo misericordia de mi hijo. Yo mandé matar a un hombre inocente por mi maldad. Testimonio. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y esa misericordia que Dios tuvo para mí me mueve a hacer misericordia contigo. Absalón no escuchó eso. Sí, hijo, va a haber disciplina. Porque por mi error de no tomar el asunto en mis manos, tú cometiste un acto criminal. La misericordia y la justicia van de la mano. Así dice la palabra. Pero mira, vas a estar un tiempo en disciplina, pero te restituyo. Tú eres mi hijo. Tú eres el hijo del rey. Tú eres el príncipe. Yo te honro como hijo. Yo te pongo en la posición honorable de príncipe, porque yo soy el rey. Pero toma en cuenta que vas a estar en disciplina, porque es necesario que todo ese rencor que hay en tu corazón salga para que llegues a ser mi sucesor. Pero no lo hizo. David no lo hizo. Solamente hubo besos, sentimientos, emociones, pero no hizo lo correcto ante los ojos de Dios y ante los ojos de Absalón. Amados, podemos ser muy exitosos
en el trabajo, en la sociedad, aún en el ministerio. Pero si no somos exitosos en nuestra vida familiar y ejercemos enseñanza, disciplina y compromiso con nuestros hijos, solamente nos va a quedar, no resta más que esperar un futuro lleno de dolor, como lo veremos más adelante en la vida de David. Veamos una escritura más finalmente en Deuteronomio capítulo 6. Que el Señor abra nuestro entendimiento espiritual y como padres tomemos nuestra responsabilidad honrosa delante de los ojos de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. La escritura dice, hablando directamente a las cabezas: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Oye Israel, oye Padre, o escuchemos padres, Jehová uno es. Y eso enseñarás a tus hijos. En otras palabras, que tu Dios no sea el trabajo, que tu Dios no sean los éxitos de este mundo, el éxito en el ministerio, que tu Dios sea Jehová. Y eso enseñarás a tus hijos. Reconozcamos al Señor como nuestro único y verdadero Dios y vivamos de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces, amados en Cristo, todo lo que hagamos, todo, trabajo, ministerio, vida personal, vida familiar, todo nos será prosperado, nos va a ir bien. Pero tenemos que tener en cuenta que primeramente el amor de Dios debe de estar en nuestro corazón y ponerlo a Él primero. Y Él es primero. Y vivir de acuerdo a ese compromiso de amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, rendidos al Señor para vivir de acuerdo a su voluntad y ser ejemplos para nuestros hijos. Esto les vas a enseñar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Cuando la palabra está en nuestro corazón, no necesitamos estar leyéndole a nuestros hijos y dándoles de bibliazos ahí. Mira, aquí dice, obedece. No. Ellos van a conocer la palabra de Dios, porque la palabra está en nuestro corazón de padre, de madre, y vivimos de acuerdo a esa palabra. Entonces ahí estamos enseñando. ¿Cómo les enseñamos? Cuando nos levantamos, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando nos acostamos, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando andamos por el camino, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué pasa cuando se atraviesa alguien o nos pita el claxon? ¿Cómo reaccionamos? Ahí estamos enseñando. Ahí. ¿Por qué? Porque la palabra está en nuestro corazón, porque hemos tomado a nuestro Padre como el único y verdadero Dios. No es el Dios trabajo, no es el Dios mis planes, no soy yo el Dios. No es el Dios, el ministerio no debe de llenar mi vida, es Dios que debe de llenar mi vida. Lo que yo hago para el Señor es añadidura, lo que usted hace para el Señor es añadidura, pero nuestra primera responsabilidad es amar a Dios, tomarlo como el único y verdadero Dios y enseñar con nuestro ejemplo a nuestros hijos. Si como padres amados hemos fallado, volvámonos a Dios. Hay restitución a los pies de Cristo. Vayamos al Calvario. Reconozcamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Él nos da una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades.
Le dio una oportunidad a los primeros hijos desobedientes y nos sigue dando oportunidades de enmendar nuestra maldad. Es un Dios de nuevos comienzos. Nunca es demasiado tarde. Cuando venimos a nuestro Padre, ora por tus hijos. Oremos por nuestros hijos. Oremos por la familia. Comienza a acercarlos a ti a través de la oración. Pongamos a nuestros hijos en las manos de nuestro Padre Celestial, y Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Qué hermosa es la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que este estudio que el Señor nos ha dado, esta lección poderosa que el Señor nos ha dado, bendiga nuestra vida primeramente y reflexionemos y sigamos los pasos de nuestro Padre Celestial para levantar nuevamente el honor y la honra de unos hijos desobedientes. Él no nos dejó caídos, Él no nos dejó en el desierto, Él no nos dejó en el destierro, Él nos acercó a través del sacrificio de Cristo, nos acercó nuevamente a Él para darnos una posición exaltada en su reino. Que Dios te bendiga grandemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones, hermanos. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu creador. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad.
Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu Creador, para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu Creador. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos